Estamos en estas charlas del Eco Tandil. Ahora vamos a hablar con Lucía de Carlos, licenciada en Comunicación Social. Hola Lu, ¿cómo andás? Hola José, ¿cómo estás? Gracias por venir. Siempre hago la misma pregunta inicial. Tenemos un gran trayecto de vida y en tu caso también de lugares de espacio de trabajo. Bueno, ¿cómo te formaste? ¿Dónde te formaste? ¿Y qué has hecho? Uy, Me siento acá. Bueno, yo estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. También hice el profesorado en Comunicación. Bueno, la verdad que vivir en La Plata fue una experiencia muy enriquecedora. Fueron 13 hermosos años que viví allí. En un principio, el primer trabajo, digamos, formal que tuve fue en el rectorado de la Universidad de La Plata, en el área de comunicación, que ahí más o menos en el año 2009, 2010, empezamos con todo lo que era empezar a tener redes sociales en las instituciones, Twitter, Facebook. Bueno, ahí arranqué. Paralelamente ya era ayudante en la facultad, en un principio en una materia que era producción audiovisual, también fui ayudante de gráfica 2. Bueno, esos fueron mis inicios. Después tuve la curiosidad de empezar el doctorado en comunicación y ahí surgió la posibilidad de tener una beca de investigación. La verdad que también fue una experiencia formativa importante, pero yo soy bastante inquieta. Lo cierto que la investigación, el topo con la compu, es algo que me gusta estar en constante formación, pero siempre me gusta estar en territorio. Ahí fue donde tuve la posibilidad de tener el primer trabajo de lo que sería más la comunicación política en el Ministerio de Salud de la provincia, que en ese momento gobernaba Scioli, y bueno, arrancamos con todo lo que había sido el proceso sanitario víspera a la campaña de 2015. Así que bueno, ese fue el primer trabajo en una campaña, pero con algo muy piola, que es la comunicación en salud, digamos. Piola en el sentido que no hay tanta rosca, que es una comunicación de servicio, que tiene mucho territorio y aprendí mucho. Donde hay mucho para comunicar también. Sobre sanitarismo. Donde hay mucho para comunicar. Muchísimo. Bueno, de allí estuve un par de años, también con algunos trabajos más de consultoría, freelance, bueno. En la vida del comunicador también, los sueldos de los comunicadores. Y de ahí hice un salto a vivir en capital. O sea, tenía la necesidad, o me volvía a Tandil, o me venía a capital, me iba a capital. Y por cosas del destino, del trabajo, tuve la posibilidad de trabajar con Nelson Castro, de productora del... Me había olvidado de esa etapa de Nelson Castro. Trabajé, casi 2 años con Nelson. Para mí fue un mundo totalmente diferente, porque La Plata, si bien es una ciudad grande, los círculos laborales eran chicos, las agendas, manejaba mucha agenda de provincia, porque además era productora también, siempre tuve programa de radio, fui productora de un programa también periodístico de un canal de allí. Bueno, esa era mi agenda. En ese momento, también previo, 2018, previo a lo que iba a ser también la campaña, había mucha disputa política entre provincia y nación, y Nelson tenía la necesidad también de indagar un poco ahí. Él no hace off. Entonces, bueno, yo hacía los off para que él esté informado, para armar sus columnas en Diario Perfil, para tener información para Continental. A su vez yo lo acompañaba también a veces en el canal, le manejaba las redes. La verdad que una persona espectacular. Muy dado, sí. Muy buen tipo, la verdad. Y a mí me abrió muchísimo una agenda que yo no manejaba en Capital y que hizo
que ahí de otro salto, que fue empezar a trabajar con Guillermo Nielsen en un proyecto particular, pero que después, al él conformar el gabinete de Alberto Fernández, me lleva con él cuando asume presidente en YPF. Ese fue otro gran salto, porque ahí empecé a trabajar en lo que era el equipo de Nación. Claro. Bueno, ahí ingresé en YPF, cuando Guillermo se va, me voy, ahí llego a Casa Rosada, primero estoy en el área del Consejo Económico y Social y Secretaría de Asuntos Estratégicos, y bueno, también es un gobierno en el que ha cambiado mucho el gabinete, entonces he ido rotando. En el último espacio que estuve fue en el área de comunicación, manejando medios del interior. Es un espacio que lo que hace también es, con toda la información pública, sectorizarla hacia las provincias, hacia los medios del interior bonaerense, coordinar en el caso que el presidente viaje, toda la prensa allí. Claro. Bueno, ahí estuve también un tiempo hasta que quise hacer un cambio. Bueno, los cambios siempre surgen con propuestas. Obvio. Me propusieron volver al Ministerio de Salud de provincia y la verdad que estaba necesitando salir un poco de la política. La verdad que estamos en un momento de bastante ebullición y quería estar como un poco más tranqui. Para también terminar algunos proyectos personales y bueno, y volver también a un área de la que conozco, que me gusta, así que bueno. Estás acá. Sí, y bueno, y otra cosa muy importante, creo en este recorrido y que es también desde donde muchas veces hablo, es que soy docente, finalmente, bueno, tengo mi cátedra, formo parte de una cátedra en la Facultad de Periodismo en La Plata. Los cambios tecnológicos llevaron a que las materias tengan otros contenidos y ahí es donde ahora estoy en narrativas digitales, desde hace unos años, taller de narrativas digitales. Así que bueno, para mí es el lugar, digamos, el estar y acompañar en los procesos de formación de las y los jóvenes, me parece que es como el lugar de disputa hacia construir un futuro. Bueno, y por eso digo que desde ahí muchas veces es donde me gusta hablar. En todo este recorrido, indagás en una de esas partes que a veces cuando nos ponen el abanico, cuando estudiamos comunicación y te dicen comunicación institucional o comunicación política, no muchos quieren meterse ahí. ¿Qué complejidades encontrás ahí? Bueno, hay varias cuestiones. Primero, por eso digo, hablo desde los espacios más reflexivos, que a veces son los que me permite la docencia. Hay mucha confusión de lo que es la comunicación pública y de lo que es la comunicación partidaria. Claro. Porque también sucede muchas veces que no se puede discriminar esos contenidos. Lo cierto es que es un desafío muy importante el que tenemos como sociedad toda en su conjunto, reflexionar sobre qué hacemos con la información. La comunicación institucional hoy está muy atravesada también por el uso de nuevas tecnologías, las redes sociales. Es el primer lugar donde la gente se informa. Después, si ve algo que le genera mucha importancia, prende la tele para ver de qué se está hablando. Pero el primer lugar de conversación hoy son las redes sociales. Obviamente que existen otros espacios, los tradicionales, la radio que acompaña en un montón de... Bueno, la gente que maneja, la gente que está en el campo, digo, acá sucede, en el interior sucede mucho, la gente escucha mucha radio. Y la tele que hoy está más de fondo, digamos, no es que la gente está sentada, digo, la gente está haciendo cosas en su casa y muchas veces está con la tele de fondo y lo que más nos acompaña todo el tiempo es el celular. Entonces ahí es donde se ve una placa, un meme, algo que nos genera como un interés y que ahí es donde empezamos a indagar. La comunicación institucional en los espacios gubernamentales tiene bastantes complejidades.
Hoy se opta mucho por hacer videos, instructivos multimediales, para correrse del espacio del personalismo. Ahora, el espacio del personalismo siempre tiene que estar, ¿no? Porque se hacen anuncios, porque se hacen conferencias, y ahí es donde, a mi entender, suceden estas cuestiones de que una palabra mal dicha, claro, una expresión genera que esa información pierda absolutamente valor y se corre el foco de lo que esa persona, esa funcionaria quiso comunicar y se lleve a otro espacio de disputa, Pero es muy complejo, sobre todo en Argentina, ¿no? Pensar, sacar a los funcionarios de turno, sacando, ¿no?, los colores políticos, sacar a los funcionarios de esa idea y esa lógica. Es complicado. Yo creo que primero nos debemos un debate. No podemos pensar a la sociedad como un recipiente vacío en la cual ponemos información y la gente se queda con eso. Digo, vivimos en una sociedad que desconfía. La gente desconfía de lo que le están diciendo por tener heridas, claro, históricas que tenemos como sociedad. Porque hay un descreimiento de la política, porque hay un descreimiento del periodismo, entonces, y porque hay mucha información que circula. Es un desafío muy grande que tenemos como comunicadores. Primero, el uso que hacemos de la información pública, cómo la comunicamos. Segundo, aclarar qué espacios son de opinión. Claro. Porque nosotros, cuando éramos chicos, mirábamos el informativo y después había programas, tipo, yo recuerdo Tiempo Nuevo, Hora Clave, que sabíamos que eran espacios de opinión. Claro. Hoy eso es muy difuso. El periodista informa y opina desde su perspectiva y los productores arman un graph. Pero no sabemos si ese graph es con la opinión, con la información, el uso de los verbos. Hay un montón de cuestiones. En el medio está la sociedad con sus hastíos, con sus preocupaciones, con su vida cotidiana. Y está lo que pasa en las redes sociales, que no es menor. Hoy hay un debate mundial, desde la ONU también, de cómo generamos espacios de conversaciones, de construcción, y que puedan llegar a una paz social. Bueno, es bastante utópico pensarlo así, pero creo que a partir de lo que sucedió hace 2 semanas con la vicepresidenta, se empezó a pensar en qué hacemos con información, cómo la brindamos. Más allá de eso puntual que pasó, han pasado un montón de cuestiones que tienen que ver con el uso de la información, con las fake news, con los discursos de odio. Tampoco quiero demonizar a las redes, en las redes también suceden cosas maravillosas como Santi Maratea, con el seguimiento que hicimos todo de Isidro Gastaldi, pasó las redes, las redes muchas veces también son espacios que han permitido que nos encontremos con familia, que también permiten esas cosas, pero también sucede que, lo llevo a los ejemplos más comunes, cuando sucedió con la pandemia, que las redes nos acompañaron mucho, pero también se diseminó información sanitaria que la gente enviaba con fotos trucadas, sucede en esas cuestiones, con fotos que eran de una cosa, con títulos de otro país. Y ahí es donde yo no hablo de una regulación, las plataformas tienen regulaciones, tienen posibilidad de regulación. Nosotros como sociedad sabemos qué cosas tenemos marcos legales para casos de violencia, de delincuencia, de abuso. Nosotros, si bien convivimos en espacios democráticos y con libertad, tenemos reglas sociales que imponemos, que sabemos las cosas que están mal. En las redes todavía se hacen scratches, se hacen denuncias, se bajan cuentas, pero no muchas veces se hace porque pasen cosas que están mal, sino porque piensa diferente.
sino porque le quieren hackear la cuenta para sacarle seguidores, sino porque se generan procesos de cosificación hacia las mujeres. Pasan un montón de cosas que la gente las ve, pero que no se reflexiona. Y que no podemos dejar de pensar a la gente. En un momento se pensaba la gente esto como la teoría del emisor y el receptor, el mensaje. Después se empezó a pensar como que las personas están mediatizadas, y hoy las personas están hipermediatizadas. Claro. Entonces, cada vez reciben más información que genera conversaciones y que a veces hasta nos cuesta a nosotros mismos decir, che, fíjate, porque me parece que eso que pusiste no es así, porque no nos queremos pelear, porque también las redes, el uso de las redes sociales, ha generado una sensibilidad. No me puso me gusta. Claro. No me sigue. Desnuda mucho la intimidad de la gente. Creo que de lo que la gente llama grieta. La grieta, las diferencias en las posiciones políticas o de concepción del mundo existieron siempre. En Argentina, los unitarios federales, los peronistas, los radicales. Hoy eso es un poco más difuso porque la gente es como que en realidad se identifica con aquello que es lo que más le gusta o porque lo otro no le gusta, digamos, como que ahora la gente como que agarra más cositas de varios, pero las redes posibilitaron mostrar posicionamientos sobre la vida, sobre las decisiones con nuestros cuerpos, sobre derechos humanos. Entonces, generan procesos de construcción de un otro a partir de lo que el otro publica, ¿no? Hoy mucha gente piensa que las personas son eso que publican en sus redes. Y la verdad es que hay otra vida, y ahí es donde también tenemos que reflexionar, más que nada pensando en las generaciones futuras, que son nativos digitales, que se valen mucho de sus seguidores, de lo que se dice, de lo que las plataformas permiten que los padres tengan control, pero muchas veces no. Muchas veces se nos escapa porque miran TikTok y se pasan los reels y de repente, con todo esto quiero decir que no podemos pensar a la sociedad como pasiva, que tenemos los procesos de formación, como madres, padres, como docentes, tenemos que acompañar los usos de la información, entender los procesos históricos y también pensar en el rol como comunicadores, ¿qué hacemos con la información? Hay mucha gente que hoy se basa en titulares. Claro. Me pasa a mí. ¿Viste que pasó tal cosa? Contame. No sé, lo leí en redes por arriba y lo decimos como informando algo que no nos sentamos a leer, que no nos sentamos a escuchar, que estamos como loros todo el tiempo repitiendo titulares. Entonces, creo que nos debemos también eso de ser un poco más reflexivos con lo que informamos, con lo que compartimos, chequear un poco más esa información. No sé si querés preguntarme algo porque estoy haciendo como un stand-up. No, pensaba en toda la parte formativa, toda la parte de análisis de recién. Y lo último para cerrar es las presiones que uno sufre dentro de los lugares, ¿no? Y pienso en un lugar con tipo bomba que fue la Casa Rosada, que sigue siendo bomba, sacando el color político. Va a ser siempre una bomba trabajar ahí. También como para compartir eso, ¿no? Porque vos tenés una mirada muy, muy interesante de todo el mundo de las redes y todo el mundo de lo que sucede con la información, pero también para aquellos que nos están mirando y por ahí alguno quiere hacer comunicación institucional, porque tienen que decir, no lo haga. No, es una experiencia como tantas.
lo que sucede en Casa Rosada es lo que sucede en todos los lugares. Digo, uno lo ve como un espacio y adentro somos todos laburantes, que tenemos otros desafíos y otras presiones porque la gente piensa que porque estás ahí sabes todo y muy probablemente muchas veces yo hablaba con periodistas del interior y me decía, tal ministro va a viajar. ¡Ah! ¡Qué bueno! O me contaron, digo, no es que nosotros capitalizamos toda la información. Hoy cada ministerio, cada persona, cada secretaría, cada director de una persona de prensa, porque entienden la importancia, se empezó a entender que la importancia de la comunicación y de estar protegido, de decir, bueno, ¿qué pasó hoy? Contame qué pasó, hacer un clipping de noticias, acompáñame en esto, che, buscame, googleame esta persona que me va a entrevistar para ver, bueno, un poco de eso va la comunicación institucional, es acompañar a funcionarios en informarlos, en coachearlos, bueno, hay veces que eso, me pasaba en La Rosada que a veces era el espacio donde menos información tenía porque, bueno, estábamos resolviendo otro tipo de cuestiones que tenían que ver con articulaciones que se dan dentro de los espacios, con tener la información más cruda, no la que sea para afuera, porque la que sea para afuera vos pasás una gacetilla. La sociedad no se informa por una gacetilla de prensa de Casa Rosada. La sociedad se informa por una gacetilla de prensa que Casa Rosada mandó a los medios, que el medio la readaptó, que si quiso el medio la publicó, por ahí puede que no la publique, o la radio, o después la agenda de los funcionarios, las funcionarias, a veces tienen tantas cosas que no hacen mucha salida en medios, que a veces eso es algo que es importante. Pero también pasa porque los funcionarios le tienen miedo a los medios porque ¿qué me va a preguntar? O porque estamos en momentos de crisis y muchas cosas que se le preguntan a los funcionarios tienen que ver con opiniones que los funcionarios tendrían que dar porque no corresponde a su área. Entonces, cada vez más los funcionarios, las funcionarias empiezan a comunicar a través de sus propias redes. Entonces, todos somos comunicadores de repente. Y todo vuelve a las redes. Y lo que termina pasando también en Casa Rosada es que muchas veces nos enteramos de algo de un funcionario porque lo había publicado en sus redes. Claro. Pero bueno, un poco ese es el camino de la comunicación institucional, es generar una identidad de los espacios, armar un esquema de comunicación que vaya con algunas líneas de objetivos que esos espacios tengan. Y después lo que es con la comunicación más, la vocería, lo que antes era la figura del vocero, es eso, un acompañamiento, coacheo, nada, es una experiencia muy enriquecedora que a mí me aportó eso, una apertura de agenda, de conocer gente y también de derribar mitos, claro, ¿viste? Como que adentro somos todos lo mismo que adentro de cualquier otro espacio, cargamos con otras subjetividades que tienen que ver estar atravesados por momentos históricos donde hay cosas que están sucediendo, donde salías un jueves de trabajar y estaba la ronda de las madres, las abuelas, digo, estar en Casa Rosada, estar en Plaza de Mayo significa también carpas, manifestaciones, reclamos, gente que en las vacaciones de invierno, gente visitando, y para mí era algo como estar en un pasillo de Casa Rosada, lo más común del mundo, y había gente sacando fotos, y para mí era como, ¿qué hace? Pero bueno, es un espacio hermoso, en un proceso, en un momento histórico muy complejo. Me tocó estar, me hubiese encantado haber podido estar en momentos donde las cosas pasaban de otra manera, pero bueno, también yo voy a ser en un futuro como el abuelo Simpson, yo estuve cuando... bueno, y los niños durmiendo. Claro, así que siempre todo suma. Y bueno, estoy muy feliz por eso también. Lucía, muchas gracias. Gracias a vos.